de la Fiscalía del Estado de Puebla habían encontrado el cuerpo de la joven Mara Fernanda Castilla, quien había sido reportada como desaparecida hace exactamente una semana. El hallazgo y las pesquisas, las indagatorias realizadas por la propia Fiscalía de Puebla están planteando ya una hipótesis que responsabiliza como presunto autor del homicidio de la joven al chofer de este servicio Cabify que ella había solicitado para llegar a su casa después de haber estado en un bar en Cholula con un grupo de amigos. Precisamente para conocer cómo fue esta investigación, cómo se llegó a este planteamiento, yo le agradezco muchísimo al fiscal general de Puebla, el licenciado Víctor Carrancá, que atienda nuestro llamado. Fiscal, ¿cómo le va? Muy buenos días y muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, gracias, Raúl, muy buenos días. Bueno, el hallazgo, el descubrimiento del cuerpo, ¿a qué horas ocurrió el día de ayer? A la 1 de la tarde aproximadamente. ¿Cómo es que llegan y enfocan la búsqueda? Bueno, debería preguntarle primero, ¿dónde exactamente lo encuentran? Lo encontramos en un paraje, donde no hay mucha población, pasando en un entronque en donde se unen Periférico y la autopista que va hacia Veracruz, pasando, la autopista. Es una zona rural, ahí fue localizado. ¿Y cómo es que determinan ustedes que la búsqueda debe realizarse precisamente en esa zona? Bueno, nosotros hicimos un análisis de la telefonía, tanto de Mara Fernanda como de el propio probable responsable. En la telefonía nos indica, cuando ya obtuvimos la autorización para hacer la revisión, nos indica que él se introdujo a un hotel a las 6:40 y tantos de la mañana y salió a las 8:15. Obviamente hicimos una diligencia en el hotel donde obtuvimos videos, registros, muestras hemáticas, hicimos la prueba de Bluestar, se reportó el faltante de una sábana. Eso nos hacía suponer que pudo haber sido privada de la vida y el cuerpo dejado en algún lugar. La misma telefonía nos indica que saliendo de ese hotel se dirige hacia la autopista México-Puebla. Tenemos ahí una señal, una indicación de que a cierta hora estuvo ahí. Hicimos un cálculo de los tiempos de hasta dónde pudo haber llegado conforme nos indicaba el teléfono, y fue la zona que marcamos para la búsqueda. Bien, una vez que ustedes reciben la notificación o la denuncia de desaparición de la joven Mara Fernanda, ¿cómo es que empiezan ustedes a definir la ruta de su pesquisa, fiscal? Bueno, se recibe una denuncia por desaparición el viernes 8 al mediodía, ya por la tarde. Obviamente, pues empezamos a manejar las líneas de investigación que pudieran ser posibles. Nosotros en Puebla, como en todos los estados, tenemos un protocolo de actuación cuando se da una denuncia de desaparición. Inmediatamente mandamos diversos oficios a el CEMEFO, a la Cruz Roja, a hospitales, a estados vecinos, para su búsqueda. Obviamente lo que teníamos en ese momento era nada más el dato de que había tomado un vehículo por el servicio Cabify. Requerimos a la empresa toda la información respectiva y se presentó posteriormente el chofer a declarar. Él se presentó a la fiscalía y nos dijo que había dejado a Mara Fernanda un poco antes de su domicilio, en la misma calle pero en otro punto, donde no tenemos videos y entonces no podíamos corroborar esa información. Sin embargo, en los videos del domicilio donde debió haber dejado a María Fernanda, era claro que sí llegó el vehículo, pero nunca bajó del mismo Mara Fernanda. De ahí pues manejamos dos hipótesis: o efectivamente se bajó en otro punto, o pudo haber sucedido alguna otra cosa en el trayecto. Analizamos el trayecto, pedimos la telefonía, y la telefonía sí nos indica que después de que debió haberla dejado, el teléfono tanto de Mara Fernanda como de Ricardo estuvieron juntos en otros puntos, e inclusive en Tlaxcala, que es donde radicaba
Ricardo. Eso generó que ordenáramos su detención inmediatamente a través de una colaboración con Tlaxcala. Lo presentamos aquí por privación ilegal de la libertad y, digamos, ya la investigación fue tomando el curso hacia establecer que había sido el chofer. Sus pesquisas en el hotel o en este motel, ¿cómo se llama? Motel del Sur, sí confirman la presencia de este sujeto y confirman que la joven Fernanda entró al motel. Bueno, tenemos nosotros registros, videos en donde se ve que él desciende del vehículo, va y solicita la habitación, regresa, introduce el vehículo. Son de estos moteles en donde el vehículo llega hasta donde se encuentra la habitación. La gente que deja entrar el vehículo y que obviamente se entrevista con él, no alcanza a ver porque el vehículo tiene vidrios totalmente polarizados. No alcanza a ver si va alguien más, pero lo cierto es que ya dentro de la habitación sí encontramos rastros hemáticos y encontramos otros elementos que nos van a permitir establecer esa correspondencia. El faltante de la sábana resultaba muy importante y el cuerpo lo encontramos envuelto en esa sábana que además tiene hasta el nombre del motel. Del motel. Así es. Señor fiscal, muy buenos días. Habla Fernanda Santos. Pues con esto, ¿hay indicios que hubo agresión sexual? Ya tenemos nosotros el primer dictamen forense de la necropsia que se realizó el día de ayer. Lamentablemente sí. Sí hay indicios de agresión sexual y por haberse realizado la necropsia fiscal, supongo que ya hay una causa de muerte. Así es, la causa de muerte fue estrangulamiento y golpes también severos. Estrangulamiento y golpes severos. Señor fiscal, preguntarle, ¿esto implica la posibilidad de que el presunto responsable, hoy detenido, se le acuse de feminicidio? Sí, nosotros vamos a ampliar desde luego la acción penal por el delito de feminicidio, que es muy claro que sí se dan los elementos. La pena en Puebla son de 60 años. Vamos a ampliar también por el delito de violación, que la pena son 20 años. El delito de robo, porque evidentemente se apodera del celular, y el delito de privación de la libertad. Señor fiscal, ¿con esto entonces queda descartada la hipótesis de trata de blancas? Sí, por supuesto, el tema de trata de personas fue una de las líneas de investigación que manejamos, porque no sabíamos si el chofer en algún punto podía haber entregado a Mara a algún otro sujeto. El trayecto donde la recoge al domicilio debió realizarse en menos tiempo, se realizó en más tiempo del que debía, digamos, y cuando tenemos la evidencia de que Mara no bajó del vehículo cuando llegó a su destino, pues sí se habría la posibilidad de que se hubiera entregado a alguna otra persona, y sí se revisó esa hipótesis, etcétera, hasta que ya se fueron descartando otras líneas de investigación. Fiscal, ¿todo el contenido de la indagatoria le fue comunicado ya a la familia de Mara Fernanda? Sí, por supuesto, nosotros hemos estado en permanente contacto con ellos. Cuando nosotros descubrimos el tema del hotel, ya lo teníamos consolidado, hablamos con ellos, les explicamos, pues porque era evidente que en las próximas horas o días pudiéramos localizar el cuerpo, obviamente sin darles ninguna certeza hasta no tener el elemento contundente, y ayer que se localizó el cuerpo, pues de inmediato fueron los primeros a los que les avisamos. Yo me entrevisté con los familiares poco después, fueron a la fiscalía, les explicamos de todo lo que se había realizado y dónde habíamos encontrado el cuerpo, en qué condiciones, etcétera. ¿El presunto responsable está enterado de todos estos elementos que lo implican? ¿Cuál ha sido su respuesta? ¿Él acepta la comisión del crimen? No, él desde luego dio su primera versión en donde nos decía que Mara se había bajado en otro punto, etcétera. De ahí no ha querido emitir ninguna otra declaración. Está detenido por el delito de privación de la libertad. El día de ayer, justamente a esa misma hora, a la 1 de la tarde, se llevó a cabo la audiencia de imputación, que es la segunda audiencia, digamos, en el nuevo sistema. Su abogado pidió un plazo para que se realice la audiencia de vinculación, que será la próxima semana,
Y obviamente dentro de este periodo es donde vamos a exhibir estos nuevos elementos que tenemos. Señor fiscal Carrancá, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y seguiremos en contacto. Al contrario, Raúl, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, hasta pronto.